En esas dos etapas que las tiene y las dirige el fiscal, el interrogatorio del imputado, que es diferente al de los testigos, el interrogatorio del imputado lo realiza la fiscalía con presencia de las partes solamente de su abogado defensor. Muy bien, vamos a pasar a una información que he leído en el diario La República. Dice, Dina Boluarte no será interrogada por la Procuraduría ni por los abogados de las víctimas en este proceso que se le sigue por genocidio, homicidio calificado. Y también dice que se han desmantelado las fiscalías por derechos humanos. Y me llamó la atención porque yo recientemente he visto que se ha ido la fiscal de la Nación a inaugurar una fiscalía para justamente los derechos humanos. Se han hecho cambios, ¿no?, de personal, pero desmantelar parece que ya no hay, ¿no? Entonces me ha llamado la atención. Estamos nosotros en un enlace telefónico con Fernando Silva, él es abogado penalista, precisamente para que nos diga si esto es normal. Yo cuando he visto los primeros interrogatorios a Pedro Castillo, a Vizcarra, a PPK, nunca he visto un peche así, ¿no?, cuando recién empieza, ¿no? Ya cuando están en juicio sí, pero me llama la atención. También estamos tratando de comunicarnos con el doctor Carlos Rivera, que participa en la nota de La República y que dice que está muy mal, pues esto que no se les pueda contrainterrogar. Bienvenido, doctor Silva, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes, a tu servicio. Buenas tardes. Me llama la atención estas dos cosas que acabo de narrar. Tiene que haber un contrainterrogatorio en esta etapa de la investigación a Dina Boluarte, la Procuraduría y los abogados de las víctimas. Yo solamente quiero saber el proceso, porque yo no soy abogada de Dina Boluarte, que responda lo que deba responder, ¿no? Como lo tiene que hacer Castillo, como lo tiene que hacer PPK y todos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso, doctor? A ver, mira, vamos a olvidarnos de los personajes. Ajá. Karina, vamos a olvidarnos de que es la presidenta de la República ni que es el primer ministro. Vamos a hablar de un procedimiento regular. El procedimiento regular en nuestro Código Procesal Penal lo que establece es que hay una etapa de investigación preliminar y una etapa de investigación preparatoria. A cada una le establece funciones independientes. La investigación preliminar es el inicio del proceso y donde el fiscal verifica si el hecho tiene condiciones de ser imputado, existió realmente, existen elementos de prueba, y la investigación preparatoria requiere ya una narrativa precisa de los hechos, ¿correcto? Entonces, en esas dos etapas que las tiene y las dirige el fiscal, el interrogatorio del imputado, que es diferente al de los testigos, el interrogatorio del imputado lo realiza la fiscalía con presencia de las partes solamente de su abogado defensor. Es lo que dice el artículo 88 del Código Procesal Penal, que dice que interrogarán al imputado en la etapa preparatoria directamente el fiscal y el abogado defensor. Es decir, hay una norma que prohíbe el interrogatorio en esa etapa, Karina. Interrogatorio, mira que no es contrainterrogatorio, ¿no? Interrogatorio en esa etapa a el fiscal y al abogado defensor. Y en esta etapa estamos. Lo que ha ocurrido, claro, y en esta etapa estamos. El contrainterrogatorio se hace a nivel de juicio, donde no solo el agraviado, sino los abogados de los demás imputados. Es decir, por ejemplo, están imputados aquí el primer ministro y la presidenta de la República. Y quien se está quejando es el procurador, que no lo dejaron participar en la declaración del premier. Sin embargo, el abogado de la presidenta también podría haber ido a quejarse porque no lo dejaron participar a él. ¿Pero por qué? Porque la norma es clara. La norma dice,
interrogarán el fiscal y el abogado defensor. Lo que se entendía siempre que en declaración del imputado, no de testigos, solo participa el abogado defensor y el fiscal. Lo que ha hecho el juez Checle ahora es darle una interpretación un poco más extensiva y lo que dice es no, de acuerdo a las normas procesales, al desarrollo jurisprudencial, a las normas que están vigentes de los derechos y tratados internacionales, la víctima, el agraviado, puede asistir, porque hay una norma que le prohíbe directamente interrogar, puede asistir. Entonces, por eso ha declarado fundada en parte la tutela de derecho presentada por Daniel Soria. Entonces, para entenderlo bien, diga. Antes ni siquiera podían asistir en algunos casos. Habían jueces que decían no asistas. Ahora sí ha interpretado. No. Esto es a nivel fiscal, acuérdate. Ajá. Entonces, si hay algún fiscal que permitió que un procurador esté presente en la declaración de un imputado y pregunte, allá el abogado del presidente o de la persona, del alto dignatario o del imputado que no se opuso. Ajá, muy bien, pero ahora el juez ha dicho sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y no solamente sí se puede el procurador, sino sí se puede los abogados de la víctima. Las partes. Entonces eso se genera. Entonces él ha resuelto esta tutela, ¿no? Él ha resuelto esta tutela. Y, en este caso. Claro, y su resolución es muy genérica, porque cuando uno va a la parte resolutiva, ¿correcto? Lo que dice declarar fundada en parte la tutela de derechos solicitada por el Procurador General, estoy tratando de recordarme con exactitud, en la investigación seguida, pero no señala exactamente cuál es el argumento correcto. Cuando uno lee pero nosotros para entenderlo, ¿no? Pero nosotros para entenderlo, si es que les ha dado un poco más y la norma no permite que interroguen, ¿por qué se estarían quejando la otra parte? Es decir, si la norma penal dice que no pueden interrogar en esta fase de la investigación y ahora el juez está permitiendo que entren a estar al tanto del interrogatorio, ¿por qué los peros? Pues yo no lo entiendo, ¿no? Y no entiendo no solo los peros, sino no entiendo también la forma de confundir, ¿no? Porque una cosa es interrogar y otra cosa es contrainterrogar. Cuando se habla de contrainterrogatorio, se habla de juicio. En el juicio, sin duda, todas las partes pueden preguntar, contrainterrogar, inclusive exhibir documentos y preguntar sobre los documentos, pero a nivel de juicio. Pero a nivel de investigación preparatoria y de investigación preliminar, las normas son las que establecen cuál es el procedimiento, porque son actos de investigación y los actos de investigación están regulados. Una de esas regulaciones, y por razones importantes, Karina, por ejemplo, como yo, que soy abogado de un co-investigado, voy a estar presente y preguntar en esa declaración. Quiere decir que yo voy a saber lo que ha dicho esta persona para que mi defendido, mi coimputado esté preparado y mantenga una misma línea o pueda contrarrestar su declaración, por ejemplo. O como yo, como agraviado, en este caso el Procurador del Estado, voy a preguntar si el código lo prohíbe, ¿no? Yo creo que el juez en parte ha hecho bien al decir no puedes preguntar. Yo creo que ha hecho mal inclusive al permitirles estar. Lo que ocurre es que acá las personas confunden, o la nota de la República, que también la leí, confunde muchas cosas, ¿no? El procurador es una parte más, Karina, es exactamente igual a un abogado de la defensa de cualquiera de los investigados. Muy bien, no es superior, no tiene un carácter más importante, ¿no? Muy bien, nosotros tenemos, y usted permítame por favor darle pase y presentarlo en un enlace telefónico a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL. Bienvenido, doctor Rivera, a Exitosa. Buenas tardes, Karina, un gusto de conversar contigo. Hola, ¿cómo estás? Estamos en comunicación también con Fernando Silva, él es abogado penalista. Estábamos hablando sobre la nota que ha publicado La República, y lo que dice básicamente es que ustedes no están de acuerdo en que no puedan contrainterrogar a Dina Boluarte en este primer interrogatorio que va a haber en el proceso de genocidio y homicidio calificado, y lo citan a usted. Sí, efectivamente. La posición que hemos señalado y declarado públicamente es justamente de
estar también de acuerdo en parte con la resolución del juez Chetley, ¿no es cierto?, que resolvió este pedido de tutela de derechos presentado por la Procuraduría, en el sentido que nos autoriza a participar como partes agraviadas en la declaración de las personas que están en condiciones investigadas, pero señala de que esa intervención va a ser una intervención limitada para estar solamente presentes y no formular preguntas. Ya, ese es un poco el sentido, digamos, general de esa resolución del juez supremo Chetley, y bueno, ciertamente entendemos que tenemos que respetar esa decisión, pero no necesariamente estamos de acuerdo con la misma, ¿no? Doctor Rivera, estábamos hablando nosotros con el doctor, ay, Dios mío, Silva, con el doctor Fernando Silva, y él nos estaba explicando largamente que en los procesos, por estar pensando en el nombre del proceso, se me fue el nombre de Fernando. Entonces, en los procesos preliminares, que es cuando, que es en la etapa del proceso en el que estamos, no se permite, según el Código Penal, preguntar el contrainterrogatorio. Sí, lo que nosotros hemos venido alegando ya por una práctica más o menos sostenida en las últimas 2 décadas, es la necesidad de que se reconozca a las partes agremiadas esta posibilidad sobre la base de un principio de igualdad de armas reconocido en el propio Código Procesal Penal, que es la norma procesal que se está aplicando para este tipo de procedimientos, ¿no? Es decir, sí tiene razón Chetley en el sentido de que no hay una prohibición expresa y explícita en la norma procesal penal que determine una no participación, pero justamente sobre esa base y sobre la base de tener una norma de carácter principista, un principio de carácter general para los procesos penales que da cuenta de que las partes procesales intervienen en el conjunto de un proceso penal bajo un principio de igualdad de armas, nosotros consideramos de que eso debe determinar justamente una posibilidad de una intervención para desarrollar preguntas, para hacer preguntas o para contrainterrogar a quien tiene la condición de persona sometida a una investigación de carácter penal. Doctor Silva, su punto de vista. Lo que ocurre, como dice el doctor Rivera, lo que ha hecho el doctor Juan Carlos Chetley es plantear una posición que no está prohibida en la norma, la presencia. Pero lo que sí está prohibido en la norma es el que interroguen directamente al imputado. Y eso entiendo que por lo que acabo de escuchar el doctor Rivera, lo tienen claro. Yo, desde mi punto de vista, lo que el doctor Rivera refiere en referencia a una costumbre jurídica no es correcto. O sea, no hay una costumbre jurídica de que el procurador participe en la declaración de los imputados. El procurador está participando en la declaración de todos los demás, inclusive de los colaboradores eficaces, lo cual también tiene sus bemoles. Sin embargo, cuando la norma es así de prohibitiva, porque dice que solo podrán interrogar el fiscal y el abogado defensor, entonces si en algún acto ha participado la Procuraduría, ese acto puede haber sido convalidado por la defensa de la persona imputada. Eso es lo que puede haber ocurrido. Ahora, igualdad de armas existe porque finalmente el procurador puede entregarle las preguntas que él quiere que se le hagan a la presidenta en este caso o a cualquier imputado al fiscal. Y el fiscal está en la obligación de hacerlo. Porque no debemos olvidar que la declaración de un imputado es un derecho, no es una obligación. Entonces, inclusive el abogado o la persona investigada puede solamente acceder a declarar las preguntas que le haga el fiscal y nada más. Entonces, tiene muchas aristas, muchas circunstancias que deben desarrollarse con mayor amplitud en la norma, pero considero que el juez lo que ha hecho es llegar hasta donde puede, el juez Juan Carlos Chetley, hasta donde puede, y hasta donde puede es, como no está prohibido que estén presentes, estén. Lo que ocurre es que es una puerta muy grande, ¿no? Porque si eso es así, entonces el abogado de los demás coinvestigados podría también asistir, ¿no?
pese a que eso está, Bueno, ha digamos, quedado no claro, está me establecido ahí, parece, ¿no? doctor, me ha quedado claro que lo que me parece aquí es que hay una norma que no se permite y eso, si se quiere cambiar, se deberá cambiar, pero ahora no se permite. Quiero preguntarle a los dos cosas. Una cosita y quiero que sean puntuales porque me gane el tiempo como lo están viendo ustedes en pantalla. La República también dice y le atribuye al doctor Rivera que se han desmantelado las oficinas o los despachos de las fiscalías de derechos humanos para ampliar o fortalecer contra el terrorismo. ¿Se han desmantelado, doctor Silva? Yo no veo ningún desmantelamiento si es que el término cabe en lo que implica la organización de una fiscalía, ¿no? Estas fiscalías han sido creadas por unas normas que siguen vigentes, están con todos sus reglamentos y su manual de funciones. Lo que ocurre es que han empezado a organizarse de manera diferente y han cambiado a las personas, a los fiscales que estaban atendiendo estas fiscalías. Esta reorganización no se puede tomar ni bien o mal, porque es una falta de respeto pues para los fiscales que están siendo nombrados, que se diga que vienen o con alguna otra intención o que no son suficientemente capaces, porque de lo contrario, ¿por qué estaríamos cuestionándolos? ¿No? Simplemente son cambios en las fichas, cambios en las personas, seguramente con mayor posibilidad de atender mejor estos casos o que responden a una estructura diferente. Habría que ver en cada caso puntual si es que alguna de estas personas tiene un cuestionamiento. Yo particularmente no veo ninguna posibilidad de decir que se están desmantelando, se están eliminando. Yo creo que es una reorganización. Más bien lo que uno tiene que ver es cómo se desarrollan en los casos nuevos que están ocurriendo y que ya están llegando bajo su cargo. Si esa conducta es una conducta que no es funcional de acuerdo al correcto desarrollo, podría cuestionarse, ¿no? Pero per se creería que no. Doctor Rivera. Mira, no recuerdo haber utilizado el término desmantelamiento, pero sí de una desarticulación, y eso es lo que efectivamente ha venido ocurriendo, digamos, a partir de la división del subsistema de derechos humanos en Fiscalías de Derechos Humanos y Terrorismo, lo que se generó es un traslado de fiscales, titulares y adjuntos de las Fiscalías de Derechos Humanos hacia las Fiscalías de Terrorismo, y hablamos de por lo menos una media docena de fiscales. Eso, en cualquier subsistema de justicia, termina generando un impacto negativo porque tienes menos personal especializado. A eso me refería. Y en el otro sentido es que se sacó al fiscal superior coordinador Luis Valdivia, un fiscal de una larguísima trayectoria en el tema de derechos humanos, y se designó a una fiscal civil especializada ahora como coordinadora de un subsistema especializado no solamente en materia penal, sino en derechos humanos. Es como sacar a Vela y poner a un civilista como director o como coordinador de las fiscalías de la OEA. Eso va a golpear la investigación, sin duda alguna. No solamente basta que tengas el título de fiscal, sino que seas un funcionario especializado. El ritmo de las investigaciones por delitos complejos. De acuerdo, hay que mirar, como usted dice, caso por caso y ver ese ejemplo que usted me ha puesto de sacar a Vela, que es especializado, y poner a otro que no tiene esa especialización.